Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8:09 de la noche. Soy Ernesto Rivera. El último informe del estado de la educación nos arrojó un verdadero mazazo sobre cuál es la situación de la educación pública en el país. La figura que usaron para describirlo es muy gráfica. Hablan de apagón educativo. El informe revela que en el país existe una tremenda inequidad en el acceso a la educación. Revelan que la población de estudiantes en pobreza extrema pasó de 186,000 a 297,000 y que hay más de 500,000 de estudiantes en pobreza. El informe es serio y es claro. La situación de los estudiantes es pésima y requiere de atención inmediata. La pregunta ¿es posible dotar a estas niñas y niños de los recursos que necesitan para superar la exclusión? ¿Tiene el país el dinero para hacer esto? Para analizar las opciones que ya existen en Costa Rica para nivelar las condiciones de estudio a miles de estudiantes pobres, invité esta noche al diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Buenas noches, don José María. Bienvenido nuevamente a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto estar en el programa. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de la señal del CINARTE. Diputado, usted ha insistido en que la tragedia de esta debacle en el acceso a la educación es muy grave y que sus consecuencias nos van a afectar durante mucho más tiempo que la pandemia. ¿Por qué? Sí, efectivamente es una tragedia lo que estamos viviendo. El MEP, por ejemplo, ha señalado datos afirmando que por primera vez en muchos años se redujo la exclusión o la deserción, llaman ellos, del sistema educativo, pero lo que pasa es que hay muchos estudiantes que están registrados, que los tiene registrados el MEP, que no van a perder el año, pero que no están recibiendo ningún servicio de educación, que están sencillamente sin acceso a la educación. Y esto se ha agravado, por supuesto, por la pandemia, por la falta de una estrategia integral para garantizar la conectividad, para garantizar el acceso a los servicios de Internet, que en Costa Rica no pueden seguir siendo tratados como un servicio comercial más, son un servicio público esencial y un derecho humano, y ese es tal vez lo primero que tendríamos que reconocer, y esos prácticamente 400,000 estudiantes que están sin conexión, están absolutamente excluidos, no ya de una educación de calidad, sino de todo lo que implica el acceso al sistema educativo, incluso el compartir con sus compañeros, el poder, digamos, adquirir las habilidades blandas de convivencia social, de recibir los servicios de apoyo. Es una situación mucho peor a lo que podría darse como concepto de exclusión antes de la pandemia. Diputado, en la corriente legislativa hay dos proyectos que podrían ser de mucha utilidad para disminuir la brecha. El proyecto de alfabetización digital de la diputada Yorleni León y el proyecto de bono conectividad del diputado Wagner Jiménez. ¿Cuál es el estado de estos proyectos y cuál es su posición sobre ellos? Sí, esos proyectos sin duda son necesarios, son parte de la solución, aunque no nos permiten abordar todo el problema. El proyecto de alfabetización digital lo que plantea es darle la competencia al MEP para que directamente o a través de la Fundación Omar Dengo pueda desarrollar toda la parte de conectividad de los centros educativos del país, utilizando los recursos de Fonatel. Hay que recordar que antes de la apertura de telecomunicaciones, que se dio a raíz del TLC con los Estados Unidos, estos proyectos de desarrollo los realizaba el ICE. Con la apertura de telecomunicaciones, obligaron al país a hacer un sistema de competencia con empresas privadas, pero lo preocupante es que le quitaron al Internet la característica de servicio público, que es algo que ni siquiera ese tratado obligaba, exigía, y convirtieron los servicios de Internet en servicios comerciales. Esto obviamente debilita la capacidad del Estado
de hacer una regulación más rigurosa de estos servicios para garantizar, por ejemplo, la cobertura. El otro tema es que crearon esta figura de Fonatel, que es un fondo de las telecomunicaciones, donde le dieron a la SUTEL, que es un órgano desconcentrado de la ARECEP, un órgano con función reguladora, le dieron la función de administrar los proyectos de desarrollo. Entonces crearon una duplicidad de burocracia, le asignaron a un ente que es regulador, que no ha tenido nunca competencia de ejecutar proyectos, le asignaron la tarea de hacer algo que nunca había hecho, quitándole al ICE la función que el ICE tenía de hacer esto, que lo venía haciendo desde hace muchísimos años. Entonces crearon una nueva burocracia donde Fonatel tuvo que empezar a aprender cómo se hacía algo que nunca había hecho, porque su función la SUTEL es un órgano regulador, no es prestador, ejecutor de servicios. Es una superintendencia. Es una superintendencia que es parte de la función reguladora, digamos. Entonces, lo que hicieron fue crear una nueva burocracia donde todo ha funcionado con gran ineficiencia. Ya hay varios informes, ¿no? La SUTEL tiene profesionales que su tarea es sacar carteles de licitación para contratar todo. Recientemente sacaron un cartel para contratar un profesional que les ayude a evaluar la eficacia de sus proyectos. Tardan años en hacer estas licitaciones, han cometido graves errores, no tienen capacidad de fiscalización. Recientemente vimos datos, por ejemplo, de la compra de computadoras sobre costos increíbles. Ernesto, los datos son espeluznantes. Una licitación de Fonatel del año 2015 para comprar laptops para estudiante, computadoras laptops, el costo salió en $853 por computadora, mientras que la Fundación Omar Dengo en el mismo año compró las mismas computadoras por $440. Es decir, pagan sobrecostos producto de esta ineficiencia que tienen. Entonces el proyecto de alfabetización digital lo que busca es que el MEP, como parte del Poder Ejecutivo, pueda ejecutar los proyectos que tienen que ver con llevar el Internet de banda ancha a escuelas y colegios. Eso permitiría agilizar y optimizar el uso de los recursos para que en toda escuela de Costa Rica haya acceso a Internet. Eso ayuda a resolver parte del problema, pero en el marco de la pandemia no resuelve todo el problema, porque si estamos todavía con clases virtuales o sistema de modalidad que llaman modalidad mixta, que lamentablemente no tiene mucho de mixta, porque hay muchas escuelas del país donde mixto significa un día a la semana presencial y 4 días con clases virtuales, entonces ahí realmente siguen en la virtualidad. Se necesita que las y los estudiantes tengan acceso en sus hogares. Pero entonces, hay un programa que se llama... Ahí sí. Va, diputado, justamente ahí va a que en realidad una buena parte del sistema todavía está desconectado, está, como usted bien dice, en modo virtual. Pero el Fonatel tiene muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero hay allí? ¿Y cómo se podría aplicar ese dinero a esta crisis educativa? Porque es una paradoja del país. El país tiene recursos, pero no los está usando. Así es. Fonatel tiene una buchaca de recursos que no ha podido ejecutar. No ha podido ejecutar por ineficientes, porque los pusieron a hacer algo que no saben hacer, que nunca han hecho y que no es la función de la SUTEL hacer. Son miles de millones de colones que provienen del canon que pagan las empresas de telecomunicaciones por prestar los servicios. A partir de la apertura de las telecomunicaciones, a las empresas se les dieron concesiones para hacer uso del espectro radioeléctrico y pagan un canon, un derecho, y de esos recursos se suponía que el objetivo era que se invirtieran en proyectos de desarrollo para universalizar las telecomunicaciones. Pues Fonatel tiene un inmenso superávit, no han podido ejecutar estos recursos y los tienen ahí en una buchaca. También hay que decirlo, muy sometido a lo que quieran las mismas empresas, ¿no? Como que han desarrollado una cultura en Fonatel donde se ha difundido esta idea de que los recursos de este canon deben ir a parar a las mismas empresas que los pagaron, es decir, como si fuera realmente un ahorro que ellos tienen para desarrollar sus propios proyectos, cuando realmente son recursos
para el país, que deberían orientarse al desarrollo nacional. Entonces Fonatel tiene esta buchaca de recursos que no ha podido ejecutar por su ineficiencia, mientras en el país tenemos necesidades absolutamente inatendidas. Ahí viene el otro proyecto del bono de conectividad, que también es una solución parcial pero necesaria, que es, bueno, por lo menos mientras se desarrolla la cobertura, se amplía la cobertura de la red de internet, que se pueda usar parte de los recursos de Fonatel para darle un subsidio a esos estudiantes que están con clases virtuales, que no tienen internet en su casa, para que puedan conectarse. Eso ayudaría, pero también hay que decirlo, hay muchos estudiantes donde sencillamente no llega la red de internet. O sea, hemos hablado de hogares conectados, del bono de conectividad, pero eso puede funcionar para aquellos estudiantes que en su casa tienen la posibilidad de conectarse a internet, es decir, hay alguna empresa proveedora y hay fibra óptica, llega el servicio hasta sus casas, pero hay muchos estudiantes que sencillamente, sobre todo en zonas rurales, bueno, y no solo zonas rurales, otras partes del país, donde sencillamente la red de internet no llega, no hay ningún proveedor, es decir, nada haríamos dando un subsidio porque no llega la red de internet. Y muchos de esos estudiantes, la única forma que tienen de conectarse es a través del teléfono celular. Entonces también le hemos dicho al MISID, le hemos dicho a la SUTEL, que es necesario, en el marco de la emergencia que estamos viviendo, aplicar medidas excepcionales. Por ejemplo, aplicar el artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones, que permite atender casos de emergencia, como el que estamos viviendo en el país, y flexibilizar, por ejemplo, la medida del cobro por descarga, que es este cobro que se hace por hacer un gran uso o mucho uso de los datos del teléfono, y la gente sabe de qué estamos hablando, de si usted baja muchos videos, si usted usa el teléfono para bajar muchos archivos, automáticamente se le hace más lenta la conexión. Esto se creó para que no se saturara la red, pero ¿qué es lo que está pasando? Esos estudiantes que solo pueden conectarse a través del teléfono, hay hogares donde hay un teléfono y necesitan 5 estudiantes conectarse, más la mamá o los papás. De cualquiera que haya intentado conectarse al Teams, por ejemplo, que es la plataforma que usa el MEP, sabrá que en una semana se gasta todos los datos del teléfono, o menos de una semana, conectándose a Teams. Entonces, ahí se necesitan medidas donde por lo menos temporalmente se elimine o se flexibilice ese cobro por descarga para que esos estudiantes puedan tener conexión a la educación. Hay un programa que ya lanzaron en alianza el MEP y el ICE, EducaMEP creo que se llama, donde el ICE hace un cobro, digamos, de 2,000 colones al mes para tener uso ilimitado a la plataforma Teams. Como si fuera una tarifa plana. Eso es una medida, pero no es suficiente porque Colby del ICE no llega a todas las partes del país, entonces se necesitan otras acciones que no se están realizando en este momento, lamentablemente. Precisamente lo que uno como público, como ciudadano ve, es que no se ejecutan los recursos de Fonatel, y además hay una situación casi contable de atender a los estudiantes. Están formalmente registrados, pero no están recibiendo de ninguna manera educación. La inequidad. Ahora, el presupuesto del MEP para el 2022 incluye fuertes recortes a programas sociales. Hay un fuerte recorte a la dirección de programas de equidad. ¿Cuánto se están recortando a los programas sociales del MEP? Y una pregunta como congresista, ¿dejará el Congreso que ese presupuesto se apruebe con estos recortes que afectan la equidad y la capacidad de los estudiantes más pobres de acceder a educación? Sí, efectivamente, ese es el otro problema, que en estos momentos el presupuesto ordinario de la República que mandó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para el próximo año trae recortes muy fuertes, recortes, yo diría, brutales, violentos, sobre el presupuesto para la educación, y precisamente de los programas más golpeados son los programas de equidad. Para que ustedes se hagan una idea, nada más en programas de becas, por ejemplo,
se están recortando 22.000 millones de colones, en fondos para las juntas de educación 12.000 millones, en el programa de transporte estudiantil 11.000 millones, en el convenio con la Fundación Omar Dengo, que es uno de los convenios que permite financiar esta parte de desarrollo tecnológico educativo, se están recortando más de 7.000 millones. En los comedores escolares hay una gran preocupación porque le están recortando 6.400 millones. Hoy salió el sindicato de trabajadoras de los comedores escolares denunciando esta situación. Eso obviamente priva de acceso a la educación y de oportunidades básicas de alimentación a los estudiantes más pobres del país. Nosotros hemos insistido que en el marco de la crisis fiscal que tiene el Estado costarricense debe existir un pacto nacional para blindar los programas sociales, que los programas sociales, los programas de equidad no pueden ser el pato de la fiesta, no pueden ser los que sufran los recortes, y lamentablemente eso no se está respetando en este caso. Fíjese usted, Ernesto, que no solo es que le están recortando miles de millones a las juntas de educación, y eso provoca a su vez un efecto bola de nieve, porque si no se invierte en las juntas de educación, cada vez la infraestructura se va deteriorando más y después a futuro la inversión va a tener que ser mayor. Recientemente denunciamos una directriz que dictó el MEP donde prácticamente prohíbe a las juntas de educación, con los recursos que todavía tienen, es decir, los que les han girado, los que no les han recortado, les prohíbe hacer obras de mantenimiento en las escuelas y colegios, salvo casos que ya tengan orden sanitaria. A mí me parece que eso es absurdo, es ridículo. Toda persona que nos escucha sabe que si hay una gotera en la casa, hay que taparla rápido, porque tapar la gotera puede costar, no sé, 60.000 colones, 80.000 colones con la mano de obra, o menos, ¿verdad? Si uno mismo hace el trabajo, pero si no se tapa la gotera, lo que va a pasar es que se va a meter el agua y se va a podrir todo el techo, y después va a haber que cambiar todo el techo, y va a haber que hacer una inversión mucho mayor. Y esto, que lo sabe cualquier persona, pareciera que en el Estado no lo están aplicando. Entonces le están prohibiendo, incluso han llegado al extremo de prohibirle a las juntas de educación que los pocos recursos que todavía tienen los inviertan, y eso es un error grave. Estamos a las puertas de que la crisis social, económica y sanitaria detonada o agravada por la pandemia se convierta en una crisis de largo plazo. Podríamos tener varias generaciones perdidas si no actuamos ya para frenar este deterioro de nuestro sistema educativo. Y realmente lo que uno ve desde la Asamblea es que, por ejemplo, con estos presupuestos estamos yendo en la dirección absolutamente opuesta a la que tendríamos que dirigirnos. Diputado, le agradezco mucho su tiempo, los conceptos que nos dedicó. Realmente el tema de la educación pública es un tema que debe instalarse como tema de debate central en esta campaña electoral. Ojalá que así sea. El futuro del país depende de eso. Muchísimas gracias al diputado José María Villalta. Gracias a usted, Ernesto, y un saludo para todos los televidentes. Buenas noches. Nos despedimos en este momento. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en estas jornadas informativas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.